Em, Ayer estuve subiendo los materiales para la clase de hoy, estuve revisando lo que había en Educa y les recuerdo que cada semana yo voy abriendo un debate, ¿sí? Para comentar la lectura que escojo para esa semana de clases y hasta el momento solo Julio había contestado uno de los debates. Nadie más ha participado, ¿sí? Y les reitero que es importante que participen, ¿vale? Es fundamental para su proceso de aprendizaje, es una actividad formativa que aun cuando no es calificada, ¿no? Les va a permitir profundizar, comprender mejor los conceptos que vamos revisando en cada una de las sesiones. Bueno, y además yo les comenté al principio del curso que yo iba a bonificar a aquellas personas que participaran en los debates para estimular justamente la participación. Así que les recuerdo que esos debates permanecen siempre abiertos, ¿ok? No se compliquen con dar grandes, largas, extensas respuestas. Eh, las preguntas que yo preparo es para conocer sus puntos de vista, lo que a ustedes les parece importante, lo que a ustedes les parece relevante. Los debates no son para controlar la memorización de contenidos, ni mucho menos. Entonces, por favor, háganse el hábito de revisarlos junto con revisar, por supuesto, las lecturas. Ambas actividades van de la mano. Bueno, nosotros ya tuvimos las 2 primeras semanas donde yo les había comentado también que de alguna manera las habíamos adelantado o anticipado el semestre pasado con el curso de lingüística del texto, ¿no? Por lo tanto, esas 2 primeras semanas yo traté de que sirvieran como repaso para volver sobre aquellos contenidos relacionados con las tipologías discursivas y las tipologías textuales. Bueno, y sobre todo para hacer el máximo esfuerzo que nos permitiera distinguir, diferenciar, pero al mismo tiempo poner en relación las nociones de género discursivo y tipo de texto. Y el tipo de texto lo estudiamos viendo 3 propuestas teóricas, 3 modelos tipológicos que son los más famosos, los más conocidos, donde se hablaba de base textual, secuencia textual y modo de organización del discurso, ¿sí? Trabajamos en esas 3 propuestas con, bueno, lo que más se pudo, ¿no? Tampoco había más tiempo para profundizar en cada una de ellas, pero creo que cubrimos lo necesario. Y hecho ese repaso, esta clase, la del día de hoy, en realidad es la que nos va a dar el vamos a los contenidos que son específicos de esta asignatura, ¿vale? Vamos a dedicar unas 3 semanas a revisar géneros discursivos con mayor detalle, con mayor dedicación. Tras ello, ustedes van a realizar un taller de análisis de géneros, justamente, ¿no? Y luego lo que siga lo vamos a dedicar a trabajar cada uno de los tipos textuales que introdujimos previamente, ¿no? El narrativo, el ya no me acuerdo, el narrativo, el argumentativo, el explicativo y descriptivo debe ser el otro. Si alguien me quiere corregir, eh, a mí se me confunden los nombres porque hay autores que ocupan distintos nombres, ustedes ya lo saben. Pero vamos a profundizar en cada uno de esos tipos, vamos a ir uno por uno y es esperable que en ese punto del semestre ustedes puedan trabajar y analizar de manera autónoma y colaborativa y ya no dejemos tanto espacio solo a la exposición por mi parte, sino que también
haya espacio para que ustedes analicen y comenten lo que van descubriendo a partir de la revisión de cada uno de estos tipos de textos, ¿sí? Aquí lo tengo, narración, descripción, explicación y argumentación. En esos 4 nos vamos a centrar. Pero yo quise hacer antes este paseo por los géneros discursivos porque como ya hemos estudiado, los tipos textuales o las secuencias textuales se encadenan, ¿no? Se encadenan en los textos. Existe la propuesta de que normalmente alguna de esas secuencias va a predominar y esa predominancia también va a depender del género discursivo, ¿no? Del que se trate. Típicamente un género discursivo como un cuento va a tener como secuencia predominante la secuencia narrativa, ¿no? Lo que no significa que no pueda haber otras secuencias presentes también en ese texto. Entonces, la noción de género discursivo es esencial para comenzar cualquier análisis, ¿no? Y además ya les he comentado que el currículum escolar lo tiene muy, muy presente, le ha ido dando con el paso de los años cada vez más protagonismo. Entonces, es importante que podamos trabajar en esta noción con mayor detenimiento. Bueno, vamos el día de hoy a recordar algunas pocas cositas que igual miramos superficialmente el semestre pasado respecto de los géneros, principalmente la forma en que Bakhtin entiende, define y caracteriza los géneros discursivos. Y vamos a mirar otras cosas que yo sé que van a ser nuevas probablemente para ustedes. Bueno, para partir yo escogí esta cita solamente para introducir el tema, para ponernos un poco en onda con él, que voy a tratar de leer. Ustedes pueden ir siguiendo la lectura conmigo en la pantalla. Esta cita yo la tomé prestada de una autora argentina que se ha dedicado a estudiar, a sistematizar las tipologías textuales justamente. Bueno, y dice lo siguiente: la necesidad de ordenar, de jerarquizar, de establecer tipos de objetos, acciones, eventos o situaciones sobre la base de criterios de orden diverso es intrínseca al ser humano. Esta forma de operar del sistema cognitivo humano tuvo desde la antigüedad su reflejo en la literatura, las artes y las humanidades, y constituye hoy en día una preocupación fundamental en los estudios discursivos y textuales. La finalidad de la clasificación o tipologización no se dirige hacia el mundo externo en general, sino hacia las producciones lingüísticas de las personas, esto es, hacia los textos. ¿Cómo distinguimos una invitación a un matrimonio de una citación judicial? ¿Cómo distinguimos una asamblea de una conferencia? ¿Cómo dictaminamos sin ningún inconveniente que un texto es una noticia y no un cuento o una crónica? Aunque pareciera ser que estas disciplinas se ocupan de lo obvio, no es tan fácil dar respuesta a estas interrogantes, ¿sí? A mí esta cita me gusta porque creo que amplía la mirada respecto de la necesidad de clasificar o tipologizar, en este caso los textos, pero en general los seres humanos diariamente necesitamos apoyarnos en una serie de operaciones cognitivas que nos permiten discernir el mundo que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Y solemos clasificar o tipificar o categorizar lo que nos rodea de una manera bastante inconsciente, de una manera bastante automatizada, porque está en nuestra naturaleza como especie, ¿no? Eso está ya configurado de esa forma en nuestro sistema cognitivo, porque es lo que nos permite el entendimiento del mundo, y no solamente el entendimiento en un sentido intelectual, sino que incluso en términos de supervivencia, ¿no? Saber qué es peligroso, qué es bueno, qué es malo, qué es riesgoso, ¿no? Qué es placentero, ¿no? Estas maneras de distinguir la realidad
para poder actuar, ¿no? No solamente para pensar, para mejorar nuestra comprensión, como les decía, sino que de manera transversal para poder movernos en el mundo. Es muy importante. Yo quise partir con esta pequeña reflexión para que tampoco resulte tan tediosa la insistencia en estar permanentemente pensando en los textos. En realidad es algo que trasciende, por supuesto, la necesidad de clasificar o de agrupar los textos, ¿sí? Si bien es cierto, y esto ya lo proponía Bakhtin, para poder interactuar diariamente, ¿no? En la sociedad debemos tener conocimiento de una serie de textos, entendiendo textos no solamente como textos escritos, por supuesto, sino que muchos de ellos, o quizá la gran mayoría de los géneros cotidianos con los que lidiamos, son textos orales, ¿no? Por lo tanto, es como poder discernir los textos a los cuales nos enfrentamos, es una condición de socialización para el ser humano, ¿no? Eh, vamos a ir profundizando en esto a lo largo de la clase. Entonces, la lectura que quedó para esta semana es de este autor francés, lingüista, analista de discurso, que es Dominique Menganó, que pareciera que fuera mujer, pero en realidad es hombre y es un autor muy influyente, todavía está vivo, todavía da clases, yo lo he visto dando charlas en redes sociales hace pocos meses. Este autor propone, de una manera que busca ser sencilla, ¿no?, que todo texto forma parte de una categoría de discursos, ¿no? Él ocupa esta noción de categoría, o en realidad, no sé si la ocupa exactamente, porque el texto original está en francés naturalmente y esta es la traducción. Pero él habla de esta noción de categoría de discursos para referirse a los géneros discursivos, ¿no? Por lo tanto, podemos deducir que para Menganó el género discursivo es una categoría también para clasificar los textos. Bueno, de acuerdo con este autor, los hablantes o escritores disponen de una multitud de etiquetas para categorizar la inmensa cantidad de textos, ¿no?, que se producen en una sociedad. Esto ya lo hemos comentado previamente. Y las personas tenemos un conocimiento acerca de cuáles son esas etiquetas o esos nombres, ¿no? Podemos mencionar estos géneros discursivos que circulan diariamente en nuestra sociedad, como una conversación, una novela, un manual, una carta, un informe, una noticia, etcétera, ¿no? Estas categorías, perdón, plantea Menganó, están adaptadas a las necesidades comunicativas de las personas, ¿no?, de las necesidades que afrontan en su vida cotidiana. Y pueden variar de acuerdo con los usos que hagan de los textos, ¿no? Y aquí él aporta un ejemplo que yo modifiqué levemente porque estaba aplicado a la prensa francesa, pero más o menos Menganó esto lo ejemplifica explicando que hay determinados géneros, ¿no?, que pueden denominarse de una forma mucho más específica, con un léxico más específico o más especializado, dependiendo del tipo de uso que se le va a dar. Por ejemplo, la forma en que los periodistas mencionan los géneros discursivos que son frecuentes en su ámbito laboral es mucho más técnica que la forma en que cualquier persona, ¿no?, común y corriente nombraría a estos géneros. Entonces, por ejemplo, ¿no?, los periodistas podrían distinguir las noticias de los reportajes o las crónicas, ¿no? Podrían hacerlo. Bueno, Menganó proponía también otros nombres que yo no consideré, pero un lector común y corriente podría simplemente emplear el término noticia de forma general para referirse a estos u otros textos periodísticos, ¿no? En su entendimiento, una persona común y corriente le bastaría con pensar, bueno, los textos que producen los periodistas o que aparecen en los diarios, bueno, son noticias, todas son noticias, pero naturalmente un profesional
que tiene que lidiar con estos textos todos los días, va a poder distinguir claramente, ¿no? Y una noticia de un reportaje, de una crónica, incluso podrá haber distintos tipos de reportaje con denominaciones aún más específicas, o podrá haber crónicas distintas de distintas clases, ¿no? También con denominaciones más específicas. Entonces, a eso se refiere Menganó cuando dice que las categorías pueden cambiar, pueden variar de acuerdo con los usos. Y estos usos se van a dar de forma contextualizada, ¿no? En cada uno de los ámbitos de actividad humana, en este caso de actividad profesional, ¿sí? ¿Queda clara esta definición de Menganó o esta explicación que él propone? Me levantan un dedito, gracias. Muchas gracias. Diego, tú me habías saludado y yo no te había saludado, discúlpame. ¿Quién me levantó la manito? ¿Quién me levantó la manito? Yo, profe, Valentina. Dime, Valentina. No, era para decirle que se entendía, que se entendía la explicación. Muchas gracias, qué bueno. Vale, ahora vamos a hacer un poquito de historia, un poquito nada más para tener una idea de cómo ha ido evolucionando ¿cómo decirlo? La delimitación del concepto de género discursivo, ¿no? A través del tiempo. Son Chardot y Menganó, ambos colegas, amigos franceses, ambos lingüistas, analistas del discurso, quienes aclaran que el concepto de género discursivo en realidad no es nada nuevo, ¿no? A pesar de que haya ganado un auge o se haya puesto de moda en el último tiempo, la verdad es que es un concepto que surge en la antigüedad, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Y en general esta noción de género discursivo ha sido probablemente una de las más estudiadas, ¿no? Tanto en la investigación lingüística como en el análisis del discurso propiamente tal, ¿sí? Muchas analistas se han especializado en trabajar con géneros específicos, ¿no? Han dedicado buena parte de su vida investigadora a trabajar solo con cierta clase de género. Y como esto ya lo hemos visto antes en clases previas, sabemos que este concepto de género discursivo muchas veces se ha confundido, ¿no? Con el concepto de tipo de texto, ¿no? Y esto se debe naturalmente, como ya lo estudiamos, a que se trata de dos conceptos que están estrechamente relacionados, no se entiende el uno sin el otro. Bueno, y nosotros ya hicimos el esfuerzo de distinguirlos, por lo tanto, sobre esto no me voy a detener, no voy a repetir lo que ya hemos discutido, ¿vale? Nada más dejarlo como recordatorio. Es cierto que en todo el tiempo que el género discursivo como constructo, como unidad, como objeto de estudio ha sido investigado, se ha tendido además a relacionarlo y muchas veces a confundirlo con la noción de tipo de texto, y todavía hay autores, autoras que los trabajan indistintamente, ¿no? O piensan en género discursivo cuando están trabajando narraciones, descripciones, etcétera, ¿no? Pero nosotros ya vamos a hacer a un lado esa confusión. Y además, bueno, aun cuando este concepto de género discursivo todavía puede estar sujeto a controversia y todavía puede resultar difícil de delimitar, ¿no? En general, se ha extendido esta denominación para clasificar una serie de productos culturales en el que el uso de la palabra, como dicen Calzamiglia y Tuzón, es un elemento fundamental. Y esto es muy interesante y lo vamos a mencionar de manera rápida posteriormente, que hoy por hoy los géneros discursivos
se han multiplicado con la injerencia de las tecnologías, de las redes sociales en particular, y ya no nos remitimos exclusivamente a textos, ¿no?, que son escritos, ¿sí? Ni siquiera los que son orales, ya sobrepasamos ese límite, porque hoy por hoy la gran cantidad de géneros son multimodales y además interactivos, ¿no? Son más bien artefactos, productos, ¿no?, que textos planos, por así decirlo. Pero eso lo vamos a mencionar un poquito después. Para mirar los géneros en perspectiva histórica, hay dos líneas de las cuales podemos tirar: la retórica por un lado y la teoría literaria por el otro, y vamos a partir por la retórica aquí, ¿vale? Esta es una cita de Chardot y Menganó, que les voy a leer también. Dice lo siguiente: en la antigüedad coexistieron dos tipos de actividad discursiva. Una, nacida en la Grecia prearcaica, era obra de los poetas. Estos estaban encargados de cumplir el papel de intermediarios entre los dioses y los hombres, por un lado celebrando a los héroes y por el otro interpretando los enigmas que los dioses enviaban a los seres humanos. La otra nació en la Grecia clásica y tuvo su auge en la Roma ciceroniana. Apareció como una respuesta a las necesidades de gestionar la vida de la ciudad y los conflictos comerciales, haciendo de la palabra pública un instrumento de deliberación. Yo esta cita la escogí porque me parece que ilustra muy bien que el hecho de que los géneros discursivos surgen a partir de cierto tipo de actividad que realizan las personas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, comunicarse con los dioses, o bien gestionar la vida pública, ¿no? Entonces, esta distinción constituye el germen, la génesis de lo que luego vamos a revisar como géneros literarios y no literarios, ¿no? Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la primera clasificación de géneros discursivos, aunque ustedes no lo crean, la hizo Aristóteles, ¿no? Por ahí, por el siglo IV a.C. Y él planteaba, observando simplemente su realidad, ¿no?, su entorno, la forma en que la gente actuaba y se comunicaba, tres grandes tipos de discursos, ¿no? Los deliberativos o políticos, los forenses o jurídicos y los epidíticos o de ocasión, ¿vale? Yo aquí encontré una definición para cada uno. En el caso de deliberativos o políticos, estos géneros se ocupan de acciones futuras y lo califica el juicio de una asamblea política que acepta lo que el orador propone como útil o provechoso y rechaza lo que propone como dañino o perjudicial, ¿vale? Estas son las definiciones que propuso Aristóteles. Los forenses o jurídicos, en este caso, el discurso se ocupa de acciones pasadas y lo califica un juez o tribunal que establecerá conclusiones aceptando lo que el orador presenta como justo y rechazando lo que presenta como injusto. Y los epidíticos o de ocasión, que tienen un nombre más raro, en este caso el discurso se ocupa de hechos pasados y se dirige a un público que no tiene capacidad para influir sobre ellos, sino tan solo de asentir o disentir sobre la manera de presentarlos que tiene el orador, ya sea alabándolos o criticándolos, ¿sí? Entonces, lo que diferencia los epidíticos de los anteriores es que en este caso el público o la audiencia no tiene nada que decidir, es decir, no tiene una manera de actuar sobre los discursos, simplemente o está de acuerdo con ellos o no está de acuerdo, ¿no? Los puede alabar, los puede criticar, pero en el caso de los anteriores sí se pueden tomar, el público, la audiencia, la asamblea, etcétera, sí pueden tomar decisiones respecto de ese discurso. En el caso de los deliberativos o políticos,
lo que se juzga es la utilidad o el provecho, o bien si resulta dañino o perjudicial. Mientras que en los forenses o jurídicos, aquí es muy claro que lo que se evalúa es lo justo o lo injusto, ¿no? Y vean ustedes que si hiciéramos la reflexión de pensar en estas definiciones en la actualidad, la verdad es que estas diferencias se mantienen, ¿no? Los políticos hablan, bueno, no siempre frente a una asamblea, cada vez menos, pueden hablar a través de la televisión o de las redes sociales, pero lo que buscan con sus discursos, ¿no? Es tratar de convencer a esa audiencia acerca de lo útil, lo provechoso que ellos proponen para el país, las políticas públicas o lo que fuere, ¿no? Mientras que los forenses o jurídicos siguen en el ámbito legal o judicial, siguen usándose para juzgar, ¿no? Lo que resulta justo o injusto. Siguen moviéndose estos géneros en la misma esfera de práctica social. Y bueno, esta clasificación responde a los tipos de discurso que en realidad son usados en la vida social pública de su tiempo, ¿no? Y hay que poner en contexto también que en aquella época la comunicación pública se hacía de forma fundamentalmente oral. Por eso es que tiene relación con el surgimiento de la retórica, de la retórica como el estudio, ¿no? Inicialmente, de la forma de hablar de las personas, ¿no? De cuán convincentes son, de cómo logran persuadir, etcétera, ¿no? Pero estos tres tipos de género o grandes clasificaciones de géneros tienen básicamente con ámbitos institucionalizados, no de la vida privada de las personas, sino que de su vida pública, ¿vale? ¿Qué les parece esta diferenciación? ¿Alguno ya la conocía? ¿Alguna ya la conocía? ¿Les parece clara? ¿Nadie la conocía previamente? Valentina la estudió en el liceo en filosofía. Qué bueno, Valentina. Y Julio nos cuenta que el primer texto que leímos habla de esto. El primero de este semestre, Julio, ¿era Maya? ¿A eso te refieres? ¿U otro primer texto? Necesito teípticos. Ya, gracias. Claro, seguramente lo nombraba solo al pasar ese artículo. Tienes razón. Bueno, qué bueno que para algunos les suene algo, ¿no? A mí la verdad es que si lo aprendí en filosofía en el colegio, no lo recuerdo, pero cuando lo retomé y lo estudié, me hizo tanto sentido, bueno, me hizo todo el sentido, digamos, me pareció genial, me pareció de una genialidad inmensa que Aristóteles tuviese esta capacidad tan fina y tan asertiva hace tantos siglos atrás de poder vislumbrar con tanta claridad cómo es que se organizaban estos distintos ámbitos de actividad social y cómo a cada ámbito de actividad social le correspondían unos discursos particulares. A mí me parece una genialidad. Bueno, Calzamiglia y Tuzón en su manual entregan esta tablita para poder clarificar o más bien organizar mejor las características principales de estos tres tipos de géneros, ¿no? Y, perdónenme que lo voy a tener que agrandar, ellas ocupan acá algunos elementos para generar las descripciones, ¿no? Algunos descriptores. A grandes rasgos, el tipo de acto de habla que realiza cada género, su finalidad, el resultado que espera, el auditorio al cual se dirige y cuál es su orientación personal, ¿vale? Los deliberativos o políticos se orientan al futuro porque normalmente están prometiendo, anunciando lo que va a ser bueno para la población, lo que se debe hacer, etcétera, ¿no? Los forenses o jurídicos se orientan al pasado porque van a generar juicios respecto de situaciones, de hechos que ya han ocurrido.
Y los epidíticos o de ocasión pueden tener cualquier orientación temporal indistintamente. Yo me quedaba colgada al principio con esta agrupación de epidítico de ocasión, me costaba entenderla. Y lo que reportan los autores es que el género epidítico o de ocasión es lo que finalmente se convierte con el paso del tiempo en los ensayos, ¿no? Está pensando en esa clase de textos, ¿no? Que tienen una vocación más reflexiva respecto de la realidad. Y que a diferencia de los anteriores, como veíamos, no busca ni aconsejar, ni desaconsejar, ni defender o acusar, ¿no? No busca determinar la utilidad o la inutilidad de las cosas, o lo justo o lo injusto, sino que es más bien una percepción, consiste más bien en proponer una percepción acerca de lo bello o lo feo, ¿no? Esto a grandes rasgos, ¿no? De lo bueno o lo malo, y otro tipo de apreciaciones que son éticas o estéticas, ¿vale? En el caso de los géneros deliberativos o políticos, el resultado, de los dos anteriores, deliberativo político y forense jurídico, es decidir, ¿sí? Que se llegue a una decisión posteriormente. En el caso de los primeros, la gente que va a votar seguramente por un político. En el caso de los segundos, la decisión de un juez, ¿no? Respecto del acusado o de un tribunal, en fin. Pero para los epidíticos o de ocasión no se busca que la gente decida, las personas funcionan, el auditorio, ¿no? La audiencia funciona como espectadores o espectadoras. Y ya habíamos mencionado que el auditorio para los deliberativos o políticos era una asamblea entendida para la época, ¿no? Y en el caso de los forenses o jurídicos, un juez, ¿vale? Ya. Y aquí vamos a poder ver con esta flechita, ¿no? De una manera muy, muy condensada, cómo es que pasamos de estos géneros que son comunes y relevantes en la vida pública de las personas a otra clase de textos que con el tiempo, ¿no? van ganando cada vez mayor preponderancia. Entonces, esta revisión nos dice que en la época en que aparece y se desarrolla la retórica en Grecia y en Roma, ¿no? El surgimiento de los géneros que acabamos de revisar se explica, como les decía, por la importancia de la vida pública, ¿no? Y sobre todo del rol de la oratoria dentro de esas actividades de la vida pública. Ahora bien, posteriormente, cuando llegamos a la Edad Media, esta idea de vida pública y las prácticas que conllevaba va como perdiendo terreno, va perdiendo espacio, lo mismo que la oratoria, ¿no? Y se van relegando a ámbitos mucho más específicos, principalmente el ámbito religioso por un lado y el ámbito jurídico, ¿sí? Esta es la revisión que plantean Chardó y Menganó. Yo pensaría que lo político tampoco desaparece del todo, sino que también queda relegado a un ámbito más específico con, digámoslo así, con profesionales de la política. Pero en este contexto en el que la vida pública va de alguna forma retrocediendo, ¿no? También la oratoria y estas actividades van quedando circunscritas a áreas más específicas de la sociedad, lo que ocurre es que empiezan a ganar terreno otras expresiones, ¿no? En la sociedad principalmente relacionadas con el discurso artístico escrito, ¿no? ¿Qué es lo que empieza a estudiar, ¿no? Desde entonces el campo de la literatura, ¿sí? Pasa este cambio histórico, en definitiva. No sé si resulta claro para ustedes. A mí también me hizo sentido. Entonces, acá tenemos la perspectiva que entrega la teoría literaria respecto a los géneros discursivos, ¿sí?
Y como les decía, la misma literatura de todas maneras retoma o desarrolla aspectos que ya había trabajado la retórica y también la poética, ¿no? El trabajo de Aristóteles. Cuando las teorías literarias entran en escena, por decirlo así, es donde se hace más patente esta diferenciación entre lo que hoy día conocemos como géneros literarios y no literarios, es decir, los tres tipos anteriores que revisamos rápidamente, a grandes rasgos, ¿no? Por supuesto que hay otros que no estamos considerando, pero a grandes rasgos corresponderían a aquellos géneros no literarios, ¿no? Que circulan en la sociedad, mientras que hay otros géneros muy específicos que Aristóteles también plantea en su poética, que son los que sí al día de hoy reconoceríamos como los tres grandes grupos de géneros literarios, ¿no? Que son los lírico-poéticos, los épico-narrativos y los dramático-teatrales, ¿no? Hoy por hoy ya hablamos solo de poéticos, narrativos y dramáticos, ¿no? Al menos yo así lo aprendí en la escuela y también lo aprendí así en la universidad, ¿vale? Lo que explican Calzamiglia y Toussaint es que la retórica no desaparece del todo, ¿no? La retórica es absorbida de alguna forma por la literatura y empieza a ser usada como instrumento de análisis y sobre todo de crítica de los textos literarios, ¿no? Pero gana preponderancia una perspectiva más poética que retórica para poder comprender estos grupos de géneros literarios, ¿vale? ¿Les hace sentido todo esto? Estos sí que los conocían, ¿no? Vale, sí, irrenunciable además para profesores de lengua y literatura. Bueno, esta clásica división entonces, curiosamente vean ustedes, es tan poderosa que se mantiene, que trasciende el tiempo, ¿no? Y la manejamos hasta el día de hoy. Entonces, es la tradición literaria la que permite, ¿no? Localizar y clasificar los distintos tipos de textos que se consideran literarios, que se consideran artísticos, con función poética, estética, expresiva, etcétera, ¿no? Y a grandes rasgos distinguirlos entre aquellos que son en prosa, bueno, yo diría en narración, pero en prosa porque así está hecha la traducción, drama y poesía, ¿vale? Y Chardó y Menganó plantean que la teoría literaria ha propuesto a grandes rasgos nuevamente algunos criterios para poder clasificar o agrupar estos géneros, ¿no? La división típica que nosotros conocemos para distinguir, por ejemplo, la poesía, o sea, los textos poéticos, de los relatos, de los textos teatrales, tienen que ver con su composición, forma o contenido, ¿vale? Pero hay otros criterios que también se han considerado y esto es típico de la periodificación, no sé si existe esa palabra, de la forma en que se han ido distinguiendo como distintos periodos literarios, ¿no? Con textos más realistas, más naturalistas, más surrealistas, etc. Este criterio tiene que ver entonces con la forma en que los textos literarios representan la realidad. Y otro criterio que revisan Chardó y Menganó tiene que ver con la estructura de los textos y su organización enunciativa. Básicamente, yo lo pensaría, aunque ellos no lo precisan, con la forma en que funcionan los narradores, cuáles son las voces de los textos que ahí aparecen. Entonces, como que con ellos se van distinguiendo los estilos, ¿no? Los estilos de esas voces.
y pueden adoptar estilos más autobiográficos, más históricos, más fantásticos, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que el criterio, perdón, el criterio que más ha trascendido tiene que ver con el primero, ¿no? Con la composición, la forma o el contenido, al menos es el que todavía se sigue enseñando en la escuela, por ejemplo. Vale, ¿algún comentario o pregunta sobre esto? Gracias, Valentina. Ya, aquí yo encontré en internet una clasificación. No sé si es la mejor, francamente, pero fue la que me pareció más completa, ¿sí? Esto es solo para ilustrar, ¿vale? Solo para ilustrar. Hay varios nombres que en lo personal yo no conozco, o sea, géneros específicos que a mí no me suenan para nada. No sé si a ustedes los podrán reconocer todos o no, pero normalmente los que más los que resultan más familiares son aquellos que están en prosa, ¿no? Novela, cuento, novela corta, leyenda incluso, bueno, se enseña también en la escuela, tragedia, comedia, drama, fábula, diálogo, ensayo aquí, oda, la elegía, estos son históricos, pues ya se han perdido. La epopeya, el poema épico, el cantar de los cantares, el cantar del mío Cid. En fin, en realidad yo desde el Quijote en adelante soy fan de la literatura, desde la novela hacia adelante. Los otros géneros, la verdad es que no los conozco mucho, ¿sí? Aquí quien me hacía el comentario, égloga ni idea, yo tampoco, Valentina, habría que preguntarle a Wikipedia, ¿vale? Pero en definitiva, les repito, la figura es nada más para ilustrar de qué manera se van clasificando, ¿no? Distintos tipos de géneros literarios, ¿sí? Hay una clasificación mayor, ¿no? Por así decirlo, ¿no? De mayor estatus, de mayor jerarquía, que tiene que ver con distinguir los géneros narrativos, líricos, dramáticos, didácticos, y aquí otras subclasificaciones o criterios, digámoslo así, más específicos, ¿no? Que tienen que ver con que si son en verso, si son en prosa, por ejemplo, y aquí está, acá se diferencia en el caso de los dramáticos si son mayores y menores. Me imagino que relativos a la extensión, supongo, pero como yo no soy experta en literatura, ustedes se lo pueden preguntar a algún profe, alguna profe que sí lo sea, si tienen dudas sobre esto. Nada más quería mostrarles que estos distintos cajoncitos ya son ejercicios, ¿no? De clasificación y agrupación de los distintos géneros literarios. Y hoy por hoy yo estoy segura que hay muchos otros que han surgido y que no están presentes, me imagino, ¿no? Más géneros más actuales que han aparecido también con la irrupción de las tecnologías, supongo, ¿no? Como todos aquellos que provienen de la literatura electrónica, por ejemplo. No sé si les suena esto, han visto obras de literatura electrónica, supongo que allí hay géneros nuevos que no están contemplados. Vale, entonces vimos en dos momentos de la historia cómo distintos enfoques permitieron o aportaron más bien una mirada para poder entender y distinguir los géneros discursivos a grandes rasgos, siguiendo esta división entre géneros no literarios, los que vimos al principio, ¿cierto? Y géneros literarios, ¿vale? Ahora, las y los investigadores que se han dedicado a trabajar específicamente con los géneros discursivos dan cuenta de que los géneros obligadamente van a evolucionar con el paso del tiempo,
¿sí? Y ya es bastante sorprendente que estos géneros que revisamos de alguna u otra forma, con ciertas modificaciones, hayan permanecido durante tantos siglos. Y eso también debe poder decirnos algo acerca de la forma en que los seres humanos nos comunicamos e interactuamos, ¿no? O de la importancia que tienen ciertos ámbitos o ciertas funciones sociales para los seres humanos, ¿no? Para que algunos de estos géneros hayan trascendido a lo largo de las épocas, ¿no? Pero en general la visión que mantienen las y los investigadores es que los géneros discursivos son construcciones muy mutables, muy dinámicas, que aparecen y desaparecen, ¿no? Y que están sociohistóricamente situados, contextualizados, por lo tanto, en alguna época habrán existido géneros que con el paso del tiempo se fueron cayendo en desuso y fueron desapareciendo, y en una época distinta, ¿no? Surgieron otros géneros porque, como lo plantean acá Calzamiglia y Tuzón, ciertas tecnologías permitieron que estos géneros surgieran, ¿no? Y no estamos pensando en tecnologías actuales nada más. La imprenta en su momento fue una tecnología que seguramente permitió la difusión de géneros específicos de la época, que de otra manera no hubiesen llegado a configurarse. Estoy pensando solamente, por ejemplo, en los periódicos, ¿no? Para reproducirlos en tirajes, en grandes volúmenes, ¿no? Hay que tener también una mirada más amplia respecto de las tecnologías. No estamos solo pensando en las tecnologías más recientes, ¿no? Pero las tecnologías, los medios de comunicación en general influyen en los tipos de textos que circulan, que son posibles, ¿no? En un momento histórico determinado y en una sociedad, en un lugar determinado, ¿no? También piensen ustedes que esta es una mirada bastante occidental, porque hay lugares, hay territorios geográficos donde seguramente no existen las mismas tecnologías, donde probablemente no circulan los mismos géneros discursivos. No sé si alguna de ustedes vio en su momento una noticia de un profesor en África que le enseñaba a los niños a utilizar un Word, pero lo hacía dibujando, ¿no? la interfaz de Word en la pizarra. No sé si alguna habrá visto esa noticia. A mí me generó mucho impacto. Porque claro, el profesor trataba de enseñarles a los niños a usar un procesador de texto, que es una tecnología con otras interfaces, ¿no? con otras capas, que la pizarra, siendo una materialidad plana, no tiene. Y además, bueno, lo hacía a pesar de que esos niños no tenían computadores. Es decir, suponiendo que esos niños alguna vez, tal vez, si terminaban de estudiar, si salían de sus aldeas, de sus pueblos, iban a llegar a utilizar un computador, iban a llegar a utilizar un archivo de Word. Pero él les dibujaba el Office de Word en la pizarra para mostrarles cómo funcionaba, ¿no? Entonces, seguramente muchos géneros electrónicos, ¿no? Distintos tipos de géneros electrónicos son completamente desconocidos para esos niños, ¿no? O para los habitantes de esa aldea o de esa localidad en África. Entonces, bueno, me perdonan el merodeo largo, pero es importante pensar entonces en el surgimiento y en el uso de los géneros discursivos de una forma muy situada, ¿vale? Muy situada históricamente, muy situada geográficamente, ¿no? Temporalmente, etcétera. Y lo que ya les había anticipado es que naturalmente la irrupción
de distintos medios de comunicación, de distintas tecnologías y sobre todo tecnologías digitales, ¿no? Influye en que también las prácticas comunicativas de las personas se multipliquen, ¿no? Sean muchísimas más y en muy poco tiempo, ¿no? Y que por lo tanto las formas de comunicarnos abarquen otras modalidades semióticas, ¿no? Más allá de las tradicionales como son la escrita y la oral, como ya les había dicho, ¿no? Los géneros que hoy por hoy circulan en los espacios digitales articulan muchos modos semióticos de manera simultánea, ¿sí? Bueno, y por lo tanto, como les decía, podemos llegar incluso a pensar que muchos géneros discursivos no son ya solo texto plano, sino que en realidad son artefactos, ¿no? Que ocupamos de otra manera, muchas aplicaciones, por ejemplo, que usamos, muchos juegos que emplean realidad virtual, que no sé, que siguen los movimientos, en fin, ¿no? Estamos pensando en géneros, por ejemplo, videojuegos específicamente, que son prácticamente tridimensionales, es decir, no son géneros que los autores denominan como géneros emergentes, ¿no? Que son impredecibles, no se puede anticipar cómo van a funcionar, porque las tecnologías además hacen que vayan constantemente variando, mejorando, perfeccionándose, etcétera, ¿sí? Vale, y aquí que tengo, no, acá está la misma idea de evolución, de que los géneros se pueden transformar, se pueden desarrollar con el tiempo, ¿cierto? A medida que, bueno, van generándose distintos tipos, distintas formas de apropiación discursiva. La gente hoy por hoy está creando géneros por sus propios medios, a través del uso de redes sociales, por ejemplo, de una manera muy espontánea. Los memes que conocemos, los GIFs, no sé, ahora no se me vienen otros a la cabeza, pero son géneros perdón, que las propias, de los cuales las personas se apropian, ¿no? Y que se encargan continuamente también de mejorar, de hacer que esos géneros evolucionen. Y también, bueno, tener presente ilustraciones también, dice Valentina, claro, sí, animaciones, en fin, géneros que las personas pueden construir no solo con sus propias manos el día de hoy, sino que, bueno, con todas las herramientas tecnológicas digitales que están disponibles. Ahora bien, tampoco hay que perder de vista que muchos de estos géneros tienen como antepasados, ¿no? Que tienen como una prehistoria. Un ejemplo típico que yo seguramente ya les he dado es la evolución del correo electrónico versus las cartas, ¿no? Que anteriormente se enviaban, ¿no? Es un ejemplo bastante, bueno, ilustrativo. Ustedes podrán imaginar otros ejemplos, ahora a mí no se me vienen a la cabeza, pero muchos tienen como un antepasado, ¿no? Y han ido evolucionando a veces hasta el punto de perder ese vínculo con el original. Pero otras veces queda, ¿no? Queda alguna reminiscencia o queda algún atributo que se puede reconocer en ese original, ¿vale? Y nada, bueno, que los géneros discursivos se adaptan continuamente para satisfacer las demandas de sus usuarios o usuarias, y es por lo tanto esperable que cada vez haya mayor cantidad de géneros y que se diversifiquen, ¿no? Mientras otros irán cayendo, ¿no? en desuso. Vale. Yo voy a hacer una pausa ahora, voy a tomar un poquito de café, y por mientras quisiera que alguien me ayudara a leer esta cita, ¿sí? Terminamos
una primera parte de revisión en clave histórica y ahora vamos a ir un poco más a lo teórico, a mirar definiciones, características y clasificaciones de los géneros discursivos. ¿Qué me podría ayudar a leer esto, porfi? Yo, profe. Ay, qué bueno que ofrecieron como 3 al mismo tiempo. Ya, Valentina me va a ayudar ahora y después Diego y Daniela, ¿vale? Profe, Gracias, antes Valentina. A siempre he ver, tenido dudas. ¿Se leen los paréntesis, sí o no? Porque sí, escuchamos. léelo. Ya. No, la cita no es necesaria, Bakhtin 2008 no, pero el otro sí, Ya. ¿vale? Ya, gracias. En cualquier esfera de actividad humana existen y se aplican sus propios géneros, que responden a las condiciones específicas de una esfera dada. A los géneros que le corresponden diferentes estilos comunicativos. Una función determinada, científica, técnica, periodística, oficial, cotidiana, y unas condiciones situacionales determinadas para cada esfera de la comunicación discursiva producen determinados géneros, es decir, unos tipos temáticos, composicionales y estilísticos de enunciados relativamente estables. Muchas gracias, Valentina. Recuperé esta cita para hacerles una ayuda a memoria, porque habíamos visto, como les dije, ya el semestre pasado habíamos alcanzado a mirar algunas poquitas definiciones de Bakhtin sobre los géneros discursivos, ¿sí? Bakhtin, bueno, fue uno de los mayores precursores, yo creo, de la teoría de los géneros discursivos contemporáneos o moderna, ¿vale? Y él marcó de una manera muy clara esta relación de los géneros con lo que él denominó esferas de actividad humana y al mismo tiempo, fue pionero en proponer esta clásica definición que hasta el día de hoy muchísima gente utiliza para entender los géneros como tipos temáticos, composicionales y estilísticos de enunciados relativamente estables, ¿sí? Aquí podemos deducir, por lo tanto, bueno, la mayor cualidad es que estas características o estos componentes deben ser estables, ¿sí? Ya vamos a ver por qué es tan importante esto. Y podemos deducir, por lo tanto, que los géneros van a responder a unos temas particulares, van a contar con una composición particular y con un estilo particular. Pero quizá lo más novedoso de su definición es la idea de entender los géneros en términos de enunciados, ¿vale? No de oraciones sueltas o de secuencias de oraciones, sino que de enunciados como realizaciones o usos del lenguaje, ¿vale? Y como ya pudimos observar con la descripción de los géneros no literarios, desde la retórica, con los géneros literarios, desde la propia teoría de la poética y la literatura, los géneros surgen de acuerdo al tipo de actividades humanas que son preponderantes para la sociedad en una época determinada, ¿no? Entonces, por eso es que es tan relevante esta noción de esfera de actividad humana, porque vean ustedes que ya a principios del siglo XX, Bakhtin vislumbraba, ¿no?, que a cada esfera le correspondían unos géneros, ¿no? Tenía sus propios géneros discursivos y que a su vez los géneros no van satisfaciendo para cada una de esas esferas una serie de condiciones o de componentes, ¿no? Como tener una función determinada que él ya visualizaba, por ejemplo, en la esfera científica, en la esfera técnica, en la esfera periodística, cotidiana, etcétera, y además unas condiciones, ¿no?, situacionales, evidentemente, porque todos estos géneros son usados de forma contextualizada, entonces su uso no puede desapegarse de las distintas situaciones de comunicación en los que van a ser empleados. Bueno, entonces, bueno, esta cita de Bakhtin era una ayuda a memoria de algo que
habíamos visto someramente el semestre pasado, y aquí vamos a profundizar un poquito más en la definición de géneros de Bakhtin. Bueno, él ya, como les decía a principios del siglo pasado, daba cuenta de la riqueza y la diversidad de los géneros discursivos, ¿no? Porque al pensarlo desde la perspectiva de la actividad humana, él entiende que como la actividad humana es ilimitada, ¿no? Los géneros discursivos, por lo tanto, pueden ser también inagotables. Y además, al prever esta relación entre esfera de actividad humana y géneros discursivos, él observó que en realidad cada esfera tiene su propio repertorio de géneros discursivos, ¿no? Los géneros discursivos, por lo tanto, no son como especímenes que se mueven al azar, que circulan al azar, que van por aquí o por allá, sino que más o menos en una misma esfera o campo de actividad van a ser más o menos los mismos géneros que circulen allí, ¿no? Y aquí, bueno, yo encontré también una tablita de Google que no es la mejor ni la más exhaustiva, pero permite graficar entonces que a distintos ámbitos de actividad humana pues circulan distintos grupos de géneros, ¿no? Aquí hay enumerados unos pocos, podrán ser muchos más, pero típicamente, por ejemplo, en un ámbito académico, no circularán géneros como apuntes, examen, tesis, ensayo, ¿no? Mientras que en un ámbito comercial circularán géneros como una factura, un catálogo, o en un ámbito administrativo, un certificado, no sé a qué se refiere, pero no sé si pueden hacer la distinción superficialmente, ¿no? De que en realidad si nos enfocamos en distintos ámbitos, vamos a darnos cuenta que en cada uno de esos ámbitos van circulando como unos grupos de géneros determinados, que no son los mismos que circularían en otros ámbitos. ¿Lo pueden visualizar? A ver, Valentina, me dices que se va apropiando a la situación. ¿Te refieres al uso de los géneros? Sí, profe, que va variando dependiendo del sistema en el que esté inserto. Perfecto, así es. De hecho, hay autores que hablan, en lugar de hablar de repertorio de géneros, hablan justamente de sistemas de géneros. Hay otros autores que hablan de familias de géneros, ¿no? Solamente para enfatizar esta idea de que hay géneros que van juntos, ¿no? Hay géneros que funcionan juntos. Y que estos conjuntos seguramente van a variar si nos movemos de una esfera de práctica social a otra, ¿sí? Ya, continuemos. No sé si recuerdan que dijimos que Bakhtin hacía una primera gran clasificación entre géneros primarios y secundarios. ¿Alguien me podría recordar a mí y a los compañeros y compañeras esta diferenciación entre géneros primarios y secundarios? A ver si alguien se acuerda. Géneros primarios y secundarios. Lo vimos al pasar el semestre pasado. A ver, Julio, ¿lo quieres escribir o lo quieres decir? Julio escribe que la clasificación de si es primario o secundario dependía de qué tan cotidiano era su uso. ¿Vale? Si puedes darme más, por favor. Más información.
un poquitito más. ¿Nadie más se acuerda de nada? Y si lo tienen que enseñar después en el aula, ¿lo van a googlear? Pucha, hay un problema, con la memoria. Si se confían solamente en lo que escuchan en la clase, la memoria a corto plazo les digo que tiene una duración de 20 días. Si ustedes no reforzaron el conocimiento tomando apuntes, haciendo la lectura complementaria, escribiendo en el debate o lo que sea, o contándole esto en voz alta al espejo, o lo que aprendan se les va a olvidar. En 20 días ya van a tener dificultades para recordar. En 3 meses, si no han reforzado el aprendizaje, se va a eliminar por completo. ¿Ok? Ya, Julio tiene razón, por supuesto, en lo que nos cuenta. Efectivamente, Bakhtin hizo esta primera gran diferenciación entre géneros primarios y secundarios, pensando en que había géneros que eran de uso más cotidiano, más frecuente y por lo tanto más sencillos o más simples. Por eso él le llamó géneros primarios, que son básicamente expresiones que él agrupó en las formas de conversación, ¿no? En la conversación cotidiana, básicamente, ¿no? Cuando conversamos, podemos contar algo, podemos pedir algo, podemos ofrecer algo, ¿no? Él estaba pensando en una petición, en un ofrecimiento, en una orden, etcétera, ¿no? Como tipos de géneros primarios que son propios de la interacción oral cotidiana, ¿vale? Mientras que los secundarios son aquellos que él considera mucho más elaborados, mucho más complejos, que en realidad son creados de una manera ad hoc o de una manera específica para cada ámbito de actividad social. Entonces, allí están las novelas, allí están, no sé, ahora no se me ocurren más ejemplos, novelas, qué sé yo, formularios de algo, en fin, ¿no? Artículos científicos, ensayos, tratados científicos, etcétera, ¿no? Un instructivo, pregunta Valentina, sería de segunda categoría secundario, ¿no? Yo pensaría que sí, que un instructivo no es espontáneo. No es espontáneo, un instructivo es un género más elaborado y requiere un conocimiento específico de un ámbito de práctica, ¿no? Depende de qué tipo de instructivo, ¿no? Un instructivo para qué, va a variar, si es un instructivo para, no sé, armar un mueble, si un instructivo para hacer funcionar una lavadora, ¿no? O si es un instructivo, no sé, para, qué sé yo, a ver, un instructivo para un protocolo, por ejemplo, de atención médica, ¿no? El instructivo va a variar, ¿sí? Dependiendo de la esfera en que se use. Pero sí, yo creería que ya es secundario. Bueno, entonces, Bakhtin destaca que a pesar de que los géneros primarios, los géneros discursivos primarios, son los más comunes, ¿no? Son aquellos a los cuales estamos más familiarizados por nuestra interacción en el día a día, han sido mucho menos estudiados los géneros primarios que los secundarios, ¿no? Eso es un hecho. Hasta el día de hoy todavía reciben poca atención, a excepción de los estudios que se han realizado desde un ámbito que se conoce como análisis conversacional, que nosotros tristemente no hemos tenido tiempo ni tendremos tiempo de revisar, ¿vale? Bakhtin plantea, basándose en esta idea de cómo funcionan los géneros primarios, ¿no? Es que a partir de una interacción cotidiana, espontánea, nosotras ya podemos vislumbrar
la importancia que tienen una serie de factores en la comunicación, por ejemplo, la situación, las finalidades, la relación entre participantes, ¿no? Él habla también de la selección de estilos de comunicación, de lo que también entenderíamos como registro, y también del vínculo que existe, ¿no? Entre un enunciado y sus enunciados anteriores. Esto lo vimos, sí, la clase pasada, yo espero que lo recuerden mejor, que es lo que tiene que ver con dialogismo e intertextualidad. Y también las expectativas de respuesta, ¿no? Que tiene el hablante, si esa respuesta va a ser verbal o no verbal, si va a ser una respuesta inmediata o diferida. Es decir, basándose en estos géneros primarios, él ya es capaz de distinguir una serie de componentes que son más importantes. Algunos típicos de la comunicación, como la situación, participantes, finalidades, etcétera, y otros que son un poco más abstractos, que tienen que ver con cómo las personas no solamente interactúan entre sí, sino que interactúan sobre la base de una serie de enunciados que ya se han producido previamente, ¿no? Que es lo que les explica con la teoría del dialogismo, las voces en el discurso, en fin. Y bueno, también Bakhtin plantea que cuando hablamos, él sigue pensando en géneros primarios, las personas seleccionamos los enunciados que vamos a utilizar en función del género que consideramos apropiado y de acuerdo también con los destinatarios a quienes nos dirigimos, ¿no? Y aquí puede tratarse de un interlocutor que está presente físicamente, no de tú a tú, como también puede tratarse de un interlocutor o interlocutores genéricos, ¿no? Que son relativamente indefinidos, ¿vale? Y acá vamos a llegar, si mal no recuerdo, a otra cita. Ya, Diego, ¿me puedes ayudar a leer esta cita, por fin? Hola, profe. Hola, Diego, ¿cómo estás? Ya, leo. Gracias. Los géneros discursivos en la teoría bakhtiniana. Todo género discursivo en cada esfera de la comunicación humana conlleva su propia concepción del destinatario, lo cual le determina como tal. Al hablar, siempre tomo en cuenta el fondo perceptivo de mi discurso que posee mi destinatario. ¿Hasta qué punto conoce la situación? Si tiene o no conocimientos específicos de la esfera comunicativa cultural. ¿Cuáles son sus opiniones o convicciones? ¿Cuáles son sus prejuicios, desde mi punto de vista? ¿Cuáles son sus simpatías o antipatías? Todo esto determinará la actividad, comprensión, respuesta con que él reaccionará a mi enunciado. Este tanteo determinará también el género del enunciado, la selección de procedimientos de estructuración y finalmente la selección de recursos lingüísticos, es decir, el estilo del enunciado. Muchas gracias, Diego. Ya. ¿Qué les parece esta cita? Acá Bakhtin está poniendo énfasis entonces en cómo seleccionamos el género de acuerdo a cómo nosotros generamos una comprensión o concebimos a nuestro destinatario, ¿no? Y además plantea toda una hipótesis respecto de qué es lo que suponemos nosotros que nuestro destinatario sabe o no sabe, ¿no? O cuáles son, como decía allí, sus opiniones, sus prejuicios, simpatías, antipatías, etcétera, ¿no? En definitiva, cómo cada vez que nos comunicamos, ¿no? Y construimos cualquier texto y hacemos que ese texto se corresponda con un género discursivo en particular, estamos pensando consciente o inconscientemente en la forma en que ese texto va a ser recibido por un destinatario en particular, ¿vale? ¿Les hace sentido esto? ¿Tienen algún comentario o...? Vale, Valentina dice que sí, que le hace sentido.
Todo ok, dice Daniela. A mí me parece que Bakhtin fue un visionario. Si yo pudiera estamparme una polera, me pondría la cara de Bakhtin, porque piensen ustedes que él estaba intentando imaginar o teorizar acerca de los géneros discursivos, teniendo una mirada sumamente social, no solo lingüística, no solo textual. Al pensar en el destinatario, él está pensando en muchas variables socioculturales que pueden intervenir en el proceso de comunicación y por lo tanto en el uso de los géneros discursivos en particular, ¿sí? Valentina nos dice que, perdón, que esto lo había mencionado el semestre pasado, si no, fue en el ramo con el profe Maldonado. Seguramente yo lo mencioné y seguramente el profesor Claudio igual lo mencionó, porque es una característica muy distintiva de la teoría de Bakhtin, ¿no? Esta mirada mucho más social respecto del discurso y de la comunicación. Bueno, aquí vamos a llegar a otro concepto que para mí es clave, que ojalá a ustedes también les haga sentido, que tiene que ver con la idea de economía cognitiva, ¿no? Menganó destaca, pensando en la teoría de Bakhtin, que el hecho de dominar distintos géneros discursivos constituye un factor de economía cognitiva, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? No sé si Daniela me ayuda a leer esta pequeña cita de Bakhtin para entenderlo en sus palabras. ¿Cómo podemos entender esta idea de economía cognitiva? La que está en la cajita, aprendemos a moldear, ¿vale? Ya. Aprendemos a moldear nuestra habla en la forma del género y entendiendo el habla del otro podemos de entrada, en las primeras palabras, presentir su género, adivinar su volumen, su estructura composicional, prever su fin. En otras palabras, desde el comienzo somos sensibles al todo discursivo. Si los géneros discursivos no existieran y si no los domináramos y tuviéramos que crearlos por primera vez en los procesos comunicativos, el intercambio verbal sería imposible. Muchas gracias, Daniela. ¿Se dan cuenta que yo puse en cursiva y con color esta idea de presentir el género? Es un poco mística, pero es súper poderosa porque da cuenta de que cuando nos comunicamos de una manera muy automatizada y generalmente inconsciente, como usuarios, usuarias competentes de la lengua, podemos de alguna forma adivinar muy rápidamente cuál es el género que tenemos enfrente o cuál es el género que está produciendo la otra persona con la cual estamos interactuando, ¿no? El hecho de poder hacernos una rápida imagen mental del género, Bakhtin lo explica en el sentido de que podemos hacerlo porque somos sensibles al todo discursivo, a la globalidad y no a las partes pequeñas, ¿no? No vamos palabra por palabra, oración por oración interpretando, sino que nos hacemos una imagen rápida del género como un todo, ¿no? Y eso nos facilita de entrada la comprensión del género e incluso nos permite anticipar algunas de sus características más importantes. Él menciona allí el volumen, su estructura, cómo está compuesto, cómo está configurado, ¿no? Y otras características más que podrían emerger rápidamente a nuestra conciencia, ¿no? Pero para mí la parte favorita de la cita que no destaqué es la última oración, que si los géneros discursivos no existieran y si no los domináramos y tuviéramos que crearlos por primera vez en los procesos comunicativos, el intercambio verbal sería imposible, ¿no? Nosotros no estamos forzadas a crear cada vez un género discursivo distinto para poder comunicarnos, porque quedan impresos, ¿no?, en la memoria colectiva
están allí, muchos de ellos, los que utilizamos de manera cotidiana, no los tenemos que inventar, simplemente los replicamos o los rehacemos cada vez que los usamos, ¿no? Ahora bien, habrá otros géneros discursivos secundarios de alta complejidad que tengamos que aprender a producir sí o sí en un ambiente institucionalizado, por ejemplo. Mi ejemplo favorito es una tesis, ¿no? Una tesis es un género que si bien existe, se han hecho millones y millones de tesis con el paso del tiempo, es un género secundario de una complejidad tal que no podríamos elaborar solo por repetición, ¿no? Tendríamos que entrenarnos, tendríamos que aprender cuestiones específicas para poder producirlo. Ahora bien, seguramente al ver una tesis, aunque nunca hayamos escrito una tesis, al ver una tesis y estar relativamente familiarizados con el ámbito académico, podríamos distinguir que se trata de una tesis aun cuando nunca la hayamos hecho, ¿no? Nosotros mismos o nosotras mismas. Pero asimismo habrá personas para las cuales resulte un género completamente desconocido, ¿no? Porque quizás no han sido formadas, no han sido educadas en un ámbito académico de educación superior, etcétera, ¿no? Además, esto le da una variabilidad interesante a los géneros, ¿no? Hay algunos que están al acceso, hay algunos, ¿no?, que están al acceso de todas las personas, pero otros quedan reservados, como decíamos, a esferas de actividad más específicas, ¿sí? Entonces, este concepto de economía cognitiva se vincula estrechamente con la idea de competencia genérica, ¿no? Porque, como también les mencionaba, al ser usuarios y usuarias competentes de una lengua, esto significa que tenemos la capacidad de reconocer los géneros y de reproducirlos sin tener que inventarlos cada vez, ¿no? Ya están de alguna forma internalizados, ¿no? Como plantillas, ¿no? Que podemos utilizar, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, somos capaces de identificar o un enunciado o un conjunto de enunciados rápidamente, ¿no? Y poder establecer diferenciaciones. Por ejemplo, saber que tenemos enfrente o un eslogan publicitario, por ejemplo, o una consigna política, ¿no? Porque corresponden a géneros distintos. Y al tener esa idea, o sea, al poder hacer esa distinción, perdón, vamos a poder generar una idea bastante rápida, bastante eficiente de algunas de las características más sobresalientes de esos géneros por el solo hecho de ser capaces de reconocerlos, ¿no? Entonces, vamos a saber si es un eslogan publicitario, un anuncio publicitario, que nos van a vender algo, que nos van a ofrecer algo rápidamente, ¿no? Y no nos vamos a confundir, no vamos a pensar que ese eslogan o ese anuncio publicitario nos está tratando de persuadir o adoctrinar, ¿no? O proponer una tendencia política, ideológica, como si lo haría un anuncio de propaganda, por ejemplo, ¿no? Vale. Con esto vamos a terminar la clase, ¿sí? En lo último que nos vamos a concentrar es a mirar algunos criterios para clasificar, pero sobre todo para analizar los géneros discursivos, ¿sí? Yo aquí escogí únicamente dos propuestas, la de Chardot y la de Menganó para los géneros discursivos, ¿no? Y aquí Chardot trata de proponer una distinción que es bastante abstracta, que yo voy a tratar de explicar lo mejor posible, sin que ustedes se confundan, pero en el fondo lo que él plantea es que muchas veces ha intentado verse
o más bien estudiar los géneros desde la perspectiva de las tipologías, ¿no? Así como se han elaborado tipologías para los tipos de texto, ¿no? Para los tipos textuales se ha tratado también de elaborar tipologías para los géneros discursivos, ¿no? La gran diferencia entre un intento y el otro es que nosotros ya sabemos que las tipologías textuales son relativamente pocas, entre 4 y 5 tipos, ¿no? Mientras que la diversidad de géneros discursivos hace mucho más difícil la tarea de tipologización. Y los criterios o las categorías que han tratado de utilizarse siguen siendo aún muy amplias, ¿no? El hecho, por ejemplo, de clasificar entre géneros primarios y secundarios, como lo hacía Bakhtin, o entre géneros literarios y no literarios, son todavía como, son más bien macro categorías, ¿no? Son agrupaciones muy, muy amplias. Es difícil llegar a tipologías concretas, más específicas, más acotadas, cuando la diversidad de géneros es muy amplia, ¿no? Entonces, aquí, en el fondo, hay subyacente una discusión respecto de si vale o no vale la pena tener tipologías para los géneros discursivos, ¿ok? De acuerdo con Chardot, poder identificar un género no corresponde a un proceso inductivo que nosotros realizamos observando las propiedades de los textos, ¿no? Sus propiedades internas, dice él, que caracterizan, bueno, él habla de objetos, pero está pensando en los textos, y a partir de las similitudes y las diferencias que presentan los textos, nosotros podemos hacer diferenciaciones, ¿cierto? Y hacer agrupaciones de esos textos. Agrupar los que se parecen entre sí, ¿no? Y separar los que no se parecen para saber que van en grupos distintos, ¿no? Pero Chardot insiste en que este es un proceso inductivo, ¿no? Se hace sobre la base de la observación de los textos y de sus propiedades, mientras que la tipología o la creación de tipología es un proceso deductivo, ¿no? Se parte del conjunto de categorías que se quieren observar, ¿no? Como de una forma predeterminada o preestablecida, ¿no? Y a partir de allí se elaboran las tipologías. También se hacen comparaciones, también se hacen diferenciaciones, también se hacen agrupaciones, pero la lógica es distinta, se parte de algo que ya está dado, ¿no? Está intencionada la clasificación en alguna medida. Y esto Chardot lo ejemplifica, bueno, lo ejemplificaba de dos maneras, hablando de los mamíferos, de las ballenas y hablando de las lenguas. Yo me quedé con el ejemplo de las lenguas, pero tal vez era más fácil el de las ballenas. Lo que él explica es que en el caso del género, o sea, esta es una extrapolación, es una comparación. Él dice que, por ejemplo, dado que las categorías fonéticas, morfológicas y sintácticas de algunas lenguas comparten ciertos rasgos, entonces nosotros podríamos decidir observando, ¿no? Esas características, esas propiedades, que el conjunto de lenguas que tiene en común estos rasgos fonéticos, morfológicos, sintácticos, pertenecerían a la familia o al grupo de lenguas romances, pero haríamos eso de manera inductiva después de observar estas categorías que, bueno, para mí son propiedades en realidad, y a partir de allí tomar la decisión de hacer esa agrupación, ¿sí? En cambio, del otro lado, si trabajáramos desde una lógica de las tipologías, partiríamos con los criterios ya establecidos, ¿no? De antemano nosotros diríamos, bueno, queremos agrupar las lenguas de acuerdo, por ejemplo, con una perspectiva sincrónica, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos fonéticos, morfológicos, sintácticos que cambian en el tiempo? ¿Ya? Esa sería una decisión. Otra decisión podría ser desde una perspectiva diacrónica, ¿no?
perdón, lo dije al revés, ¿ah? Sincrónico es en un momento dado, diacrónico es a través del tiempo. Podríamos mirar estos distintos rasgos en distintos momentos y en base a esos criterios clasificar los grupos de lenguas. O también podríamos adoptar una perspectiva que no es temporal, sino que es geográfica, ¿no? Y decir, vale, vamos a mirar determinadas zonas geográficas y a partir de allí vamos a agrupar distintas lenguas, ¿sí? No sé si se entiende si se entiende la explicación y los ejemplos, ¿vale? Pero en el fondo, lo que para mí importaría destacar es que nosotros observamos, identificamos los géneros como de una manera emergente, ¿no? A partir de las características que podemos mirar. Mientras que cuando hacemos tipologías, ¿no? Las tipologías se hacen en base a una serie de criterios ya establecidos. Y esto sí lo habíamos mencionado en clases anteriores. Los usuarios de la lengua pueden reconocer los géneros sin mayores dificultades, ¿no? Esto lo podríamos relativizar, pero sin grandes dificultades. Mientras que la construcción de tipologías es algo que harían los y las investigadoras, los y las lingüistas, las personas comunes y corrientes en su vida cotidiana, no irían armando tipologías, ¿no? Entonces, para las personas es más fácil simplemente identificar, reconocer el género que tienen enfrente, pero difícilmente se propondrían crear tipologías para esos géneros, ¿no? No resultaría una necesidad, seguramente, ¿vale? Acá hay una cita de Chardot que yo espero que sea más amable, más clara, para explicar lo anterior. ¿Alguien me quiere ayudar a leerla? Sería lo último que nos va quedando, bueno. Si alguien me quiere ayudar, por favor. Gracias, Daniela. Ya, profe. Lo mismo ocurre con los géneros discursivos. Toda tipología presupone la existencia de una categoría de género que prioriza ciertos criterios en lugar de otros, y, en consecuencia, un mismo género puede encontrarse clasificado en tipologías diferentes. Una conversación, por ejemplo, puede encontrarse en una tipología que distingue géneros orales y géneros escritos, o en una tipología que distingue géneros monologados o dialogados, siempre me acuerdo, o en términos de Bakhtin, en una tipología que distingue entre géneros primarios y secundarios. Es posible entonces tener tipologías diversas y variadas, construidas de acuerdo con criterios institucionales, funcionales, enunciativos, cognitivos, etc. Muchas gracias. Nada. Vale, con esta cita yo en realidad intento destacar el hecho de que la construcción de tipologías es una cuestión de punto de vista, ¿no? Cada tipología va a priorizar ciertos criterios en lugar de otros y por lo tanto los géneros que se podrán agrupar se van a agrupar en función de esos criterios, ¿no? Y como todo esto puede ser muy variable, habrá géneros, o sea, habrá un mismo género que eventualmente pertenezca a más de un grupo a la vez, ¿no? A más de una agrupación de géneros, porque los criterios considerados pueden hacer, ¿no? Que se contemple en un grupo o en el otro. Aquí Chardot, perdón, lo ilustra con la conversación, ¿no? Y como ustedes ven, y ya se los había dicho también, las clasificaciones son todavía muy amplias, ¿no? Géneros orales, géneros escritos. Allí el énfasis, el criterio más relevante está puesto en la modalidad semiótica, ¿no? Ese es el criterio que se privilegia. O bien entre géneros monologados o dialogados. Allí el criterio relevante es otro, no tiene que ver con la modalidad semiótica, sino que tiene que ver con la interacción, ¿no? Con cuáles son las voces que interactúan, si hay una sola voz, si hay más de una voz, ¿no? Aquí el criterio principal entonces es enunciativo. Y
si pensamos entre géneros primarios y secundarios, allí el énfasis está puesto en el uso, o en la familiaridad o en la cotidianidad. Es un criterio más social, como decíamos, que semiótico o enunciativo, ¿vale? Entonces, esta tarea, les vuelvo a repetir, es una tarea de lingüistas aburridos, aburridas, que les gustará entretenerse creando tipologías, ¿no? E ir probando qué géneros colocar en una y en otra en función de los criterios que se prioricen. Como ya les había señalado, vamos a cerrar la clase mirando solo dos propuestas, la de Chardó y Menganó, y la verdad es que solo de manera superficial, ¿vale? El objetivo para mí al estudiar los géneros discursivos no es que ustedes puedan manejar muchas tipologías o diversas tipologías, sino que más bien poder hacer distinciones más concretas, más precisas respecto de cómo el género funciona, ¿no? De cómo el género es usado. El énfasis acá no está puesto en las tipologías. En el caso de los tipos textuales, ahí sí, pero como son poquitos tipos, no nos complicamos la existencia. En el caso de los géneros discursivos, con lo que ya hemos visto, a mi modo de ver, es suficiente, ¿no? Y como les mencioné también, la gran diferenciación que todavía se mantiene y que la escuela todavía mantiene es la de géneros literarios y no literarios, ¿vale? Así que conociendo estas grandes macro clasificaciones, desde mi punto de vista, bastaría, ¿ok? Aquí vamos a ver algunos de los criterios que tanto Chardó como Menganó proponen para analizar los géneros discursivos. Y se van a dar cuenta de que ambos tienen en común, ambos comparten el hecho de considerar entre estos criterios cuáles son los tipos de texto, ¿no? O en palabras de Chardó, cuáles son los modos de organización del discurso. Para él, este sería el primer criterio, ¿no? Que él denomina la actividad del lenguaje. Y tiene que ver con distinguir precisamente cuál es el modo de organización predominante en ese género discursivo, ¿no? Si es narrativo, argumentativo, descriptivo, explicativo. Y que van a tener que ver, por supuesto, con cómo el texto está organizado, ¿vale? Tanto en términos lingüísticos como discursivos. Otro criterio de clasificación que Chardó considera son las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje, me imagino, ustedes las recordarán, las de Jacobson: emotiva, conativa, fática, poética, referencial, metalingüística, ¿no? De acuerdo entonces con estas funciones, nosotros podríamos clasificar géneros que podrían ser muy dispares, pero que responderían entonces a una misma función predominante. También Chardó habla de la recurrencia de marcas formales. Este criterio es exclusivamente lingüístico, ¿no? O fundamentalmente lingüístico. Esto tiene que ver con estudiar todos los patrones que aparecen en los textos, por ejemplo, los que tienen que ver con el uso de pronombres, tiempos verbales, nominalizaciones, conectores, marcadores del discurso, y un largo, etcétera, una larga lista, ¿no? de estructuras o de componentes lingüísticos que podrían aparecer también de forma predominante. Y el último criterio es el anclaje social, ¿no? Que tiene que ver con los ámbitos, las esferas de actividad o de práctica social a los que ya nos hemos referido, ¿no? Si el ámbito es político, religioso, educativo, jurídico, económico, ¿vale? Para luego determinar el vínculo entre el uso del género y ese ámbito de práctica social. Para mí, estos 4 criterios de Chardó son buenos, ¿sí? Son buenos, sirven, y como vamos a ver al final, lo importante es considerarlos en conjunto, no por separado. Yo creo que estos 4 criterios iluminan aspectos que son importantes de considerar cuando se analizan los géneros discursivos. Bueno,
pongan atención a esto porque el taller que van a tener que realizar tiene que ver justamente con analizar género. Bueno, entonces, la propuesta de Chardó y la de Menganó van a ser de utilidad. Y Menganó, él propone 6 criterios para tener en cuenta. Él habla de la finalidad del género, ¿no? Cuáles son sus interlocutores, cuál es el lugar y el tiempo apropiado para que ese género sea utilizado, cuál es la organización textual particular, y aquí Menganó también está pensando en las secuencias narrativas, argumentativas, etcétera, cuál es su soporte material y cuáles son sus recursos lingüísticos o semióticos, eso lo agregué yo, específicos. Bueno, la descripción en detalle de cada uno de estos criterios y de otros 2 que yo dejé afuera están en la lectura que yo les dejé para esta semana. Bueno, pero yo creo que así puestos se entienden los criterios a grandes rasgos porque sobre esto ya hemos hablado bastante, ¿vale? No sé si queda alguno que no se entienda bien, me lo dicen, ¿sí? Por eso no está la descripción acá, a diferencia de la de Chardó, porque esta descripción aparece en la lectura que les dejé, si la quieren profundizar. Bueno, y ahora sí que para cerrar, solamente enfatizar que, como ya les mencionaba, para las 2 propuestas, tanto la de Chardó como la de Menganó, hay que tener presente que ninguno de los criterios que ellos proponen funcionan por sí solos, ¿vale? Para hacer un análisis hay que tratar de poner en relación estos criterios, ¿sí? Obviamente, en términos metodológicos podemos ir pensando en ellos uno por uno, ¿vale? Pero al momento de hacer una síntesis para el análisis necesitamos ponerlos en relación, ¿vale? Además hay que tener en cuenta en ambos casos que se trata de criterios que en la comunicación no funcionan de manera separada, funcionan todos de manera simultánea, ¿no? Todos van ocurriendo a distintos niveles de abstracción, ¿no? Pero se ponen a funcionar también en conjunto. Y bueno, obviamente que estos son criterios que estos autores consideran, que pueden haber otros criterios posibles que no hayan sido considerados y que sí sean importantes para autores que no vamos a revisar esta vez, ¿no? Lo que interesa más bien es tener claridad respecto del enfoque o el énfasis que se le va a dar al análisis. Y yo escogí estas 2 propuestas de estos 2 autores porque ambos tienen un enfoque comunicativo. De hecho, Chardó específicamente habla de un enfoque sociocomunicativo, ¿no? Que vincula lo social con lo comunicativo y no estrictamente un enfoque lingüístico, ¿vale? Por eso yo escogí a las propuestas de estos 2 autores, ¿no? Y así como es importante el enfoque, también es importante el objetivo de análisis, pero esto es algo que vamos a ir desarrollando más adelante en el curso. Cuando ustedes se propongan la tarea, o yo les proponga la tarea a ustedes de revisar distintos géneros, ustedes deben tener claridad de para qué van a hacer ese análisis. Desde mi punto de vista, ese para qué tiene que ver con cómo van a enseñar esto en el aula, ¿vale? ¿Qué lógica, qué ejercicio ustedes llevarían a cabo para poder comprender cómo funciona determinado género discursivo y luego para poder enseñarle a sus estudiantes cómo seguir esa misma lógica o hacer ese mismo ejercicio, ¿no? En conjunto seguramente, para poder llevar a cabo el análisis de distintos géneros. Bueno, algunos objetivos posibles puede ser, por ejemplo, buscar poner en relación, ¿no?, ciertos géneros que puedan ser similares, por ejemplo, distintos géneros académicos, ¿no?, que se producen en la universidad.
Otra opción como objetivo puede ser generar contrastes entre géneros que sean diversos, pero que compartan ciertos rasgos en común. Por ejemplo, poner en contraste géneros literarios y periodísticos que tratan de un mismo tema, como podría ser, por ejemplo, el rol de la mujer en la sociedad. Y otro objetivo que yo les sugiero podría ser conocer los géneros que son más utilizados en determinados ámbitos sociales, determinados ámbitos profesionales, determinados ámbitos laborales o bien en ciertas comunidades, ¿no? Comunidades culturales, comunidades políticas, entre otras, ¿sí? Estos podrían ser posibles objetivos entonces a considerar para un análisis. Bueno, ahora sí que hemos terminado. Antes de despedirnos, ¿quieren preguntar algo? ¿Algo no quedó claro de lo último que revisamos? ¿O quizás hacer un comentario? ¿O solo nos despedimos? Ya, Valentina dice que no. ¿Alguien más? Daniela, ¿quieres decir algo? O se le abrió el micrófono a la Daniela, parece, y no se dio cuenta. Sí, se me abrió, estaba escribiendo. Ya, vale. Gracias, Daniela. Perdón, gracias, Daniela, por el comentario. Bueno, yo sentí que pasé rápido al final por la hora, pero por favor traten de mirar o revisar o repasar en algún momento estas dos propuestas, ¿vale? Y la de Menganó, les repito que para esta propuesta en particular quedó la lectura en Educa y quedó abierto el debate con algunas preguntas que les van a ayudar a guiar la lectura, ¿sí? La de Chardó no la puse intencionalmente porque ocupa un lenguaje mucho más técnico, mucho más especializado, me pareció que no era adecuada. Pero la de Menganó creo que es más fácil de entender, por eso se las dejé, ¿vale? Disponible. Entonces, muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final. De nuevo son poquitas. Yo no sé qué pasa, porque estamos recién en la tercera semana y este curso tiene más de 20 personas matriculadas. Y están llegando muy pocos a clases, siendo que estamos recién partiendo el semestre. Yo no sé cómo va a ser. ¿Cómo va a ser después? Bueno, ya, voy a cerrar la grabación.